te bendiga, Dios te guarde. Pasamos por aquí para decirte que Dios puede cambiar tu vida, no importando la condición de pecado. Te tenemos un breve testimonio, la cual impactará tu vida. Queremos que lo escuches, lo compartas, para que tú veas cómo Dios puede cambiar la vida de un ser humano si te atreves a conocerle y a dar el paso de fe. Y yo recuerdo, Netalí, que la depresión comenzó a visitarme y comenzaba a consumir marihuana, a llorar dentro de esa habitación, y la depresión me tomó. De esa edad, la depresión golpeó tanto mi vida que me decía: quítate la vida. Tú no ves que tú estás solo en este mundo, que nadie te ama. Tú no ves que no hay nadie cerca de ti. Y comencé a juntarme con unos jóvenes, ¿verdad? De pandilla Latin King, una nación llamada Latin King. Comencé a hacer billing, lo que la gente conoce como billing, robo. Comenzamos a violar puertas, lugares, ¿verdad? Yo recuerdo, Galán, que en uno de esos billing que yo hice, ¿verdad? Me iban a matar, Galán. ¿Me iban a matar? Me iban a matar. Yo recuerdo que un joven está muerto, lo mataron. Él siguió ese estilo de vida y lo encontraron y lo degollaron. Lo cortaron por ahí, amado. Degollado, amado, degollado. Cristo cambia y restaura, por si usted no lo sabía. En este momento tenemos una persona que siempre está hablando de la palabra del Señor con cada uno de nosotros, pero hoy Él le trae su testimonio. Queremos que se presente nuestro hermano. Amén, amén. En este momento. Dios bendiga de manera poderosa cada vida, amén, que se conecta, comparta este video, amén. Dele like, suscríbase a este canal Luce, amén, para que más vidas puedan ser ilustradas a través de esta plataforma, gloria al Señor, la cual está edificando, Netalí, a muchas vidas, sí, a nivel mundial. Dios mío. Hay personas que han sido edificados por medio de cada transmisión, cada mensaje, en el nombre poderoso del Señor. Así como decía Netalí, queremos compartir hoy nuestro testimonio, amén. Lo que Dios puede hacer, Netalí, a través de una vida que se disponga a conocer a Jesús. Dios mío, señores, como Dios cambia a la persona. Yo quiero que ustedes se sientan cómodos ahí donde usted está. Cómprese un sobrecito de café si no tiene café. Amén. O hágase un juguito, compre palomita y póngase cómodo y comparta con otra persona para que usted pueda aprovechar este tremendo testimonio que será de gran bendición a su vida. Señores, vamos a comenzar en el nombre poderoso de Jesús, nuestro hermano. Amén. Yo quiero leer una porción bíblica la cual se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 5, verso 19. Amén. Amén. Para así iniciar este poderoso mensaje en el nombre del Señor. Y leemos para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Mas Jesús no se le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Amén. Dios mío, Padre. Terrible. Hay que darle gracias al Señor por eso. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, tus palabras bondad, son fieles, fidelidad, tus palabras Señor. son verdaderas. Gracias, Tu Jesús. palabra transforma, tu palabra, Señor, limpia, tu palabra Aleluya. purifica, tu palabra, Señor, restaura. Aleluya. En el nombre poderoso de Gloria Jesús. al Señor. Que este testimonio sea de gran bendición. Amén, en nombre de Aquellas Jesús. personas, Señor, que están detrás de cámara, en el nombre poderoso de Gloria Jesús. al Señor. Amén y amén. Hermano Roberto Echavarría Cati, Dios mío, Jesús. Padre amado. Aleluya. Este joven, señores, que fue un joven donde andaba en pandilla, delincuencia. La delincuencia lo tenía arropado. Hoy en día él se va a desahogar y va a decir, va a contar su testimonio. Amén. ¿Quién fue Roberto Cati Amén. anteriormente? Amén. Sin más preámbulo, quiero iniciar este breve testimonio diciéndole, Talí, porque hay muchas personas que no están de acuerdo con un hombre o una mujer de Dios testificar a luz pública de su vida pasada. Aquí vemos un acontecimiento que dice la Biblia que Jesús pasa a Gadara y dice que había un endemoniado que lo amarraban con grillos, o sea, con cadenas, y dice que la desmenuzaba. Y él estaba muy atado al pecado y a la vida del mundo. Amén. Y dice las Escrituras, Galán, que cuando Jesús pasa, dice que lo liberta, lo transforma, y dice que el hombre estaba en su libertado, vestido y en su juicio cabal. Dios mío. Luego de su convicción a Cristo, él quería seguir a Jesús. Y Jesús le dice a él: no,
vete a tu casa y a tu familia y a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas Dios hizo contigo. Wow. Escucha bien, Galán. Entonces, hay personas que dicen que uno no puede testificar de su vida pasada, pero vemos que una consistencia bíblicamente de que sí podemos hablarle de nuestra vida pasada. Amén. Gloria al Señor. Me hiciste una pregunta, Netalí, que pocas personas me lo han hecho. ¿Quién es Roberto? Wow, eso es algo profundo. Ayer mismo yo compartía con un joven cristiano y yo le decía a él que yo me crié, escuche bien, yo me crié en una institución, Netalí, de niños huérfanos. De niños huérfanos. De niños huérfanos, se llama Nuestros Pequeños Hermanos, la cual se encuentra en Ramón Santana, San Pedro de Macorís. Usted lo puede googlear, esa institución. Y ¿Todavía existe? Existe, puede ser su aporte significativo a esta institución. Esta institución, no te puedo decir que no coge dinero, puede tomar dinero, pero usted puede aportar, ¿verdad? Una beca a un niño de eso, una beca. Manito, que con dinero que se hacen las obras. Amén, no, pero tú sabes que la gente está en esa parte, siente mucho miedo. Errada. Sí, no, la gente se ha encerrado y no le gusta bendecir en este tiempo, pero puede hacerlo con otras cosas. Amén. Galán, entonces, yo recuerdo que antes de entrar a esa institución, yo tengo 2 padres en San Pedro Macorís, la cual mi papá vivió una vida de mujeriego y contrae una enfermedad que para ese entonces, 2002, 2003, no había tratamiento que te mantuviera de vida para ese entonces, el VIH-Sida. Mi padre contrae esta enfermedad VIH y enferma a mi madre. Wow. Sí, enferma a mi madre. La contagia. Ella estaba limpia. Ella estaba limpia, amado. Mi papá vivió una vida en esa parte bebiendo, mujeres por doquier. Mi madre era un poquito más de casa, de familia, ¿verdad que sí? Y la depresión, Galán, me quita a mi madre. O sea, aparte de la enfermedad VIH, ella dejó, cuando se dio cuenta que tenía esta enfermedad, no salía de la casa, vivía llorando, sufriendo, y esa depresión, amado, le adelantó la muerte a mi madre. Eso fue en el 2004, 2003, Netalí, pierdo a mi madre, con apenas 7 años de edad. Mi padre ya está sufriendo la influencia de esta enfermedad, está un poquito de salud, ¿verdad que sí? Habían unos vecinos que nos veían, ya que éramos 6 hermanos, Netalí, en una casa. O sea que cuando una persona tenía esta enfermedad para ese entonces, era un pánico. Nadie le quería estar cerca de esa persona. Galán, y una vecina llamada Lidia de San Pedro en estos días estaba allá y me dijo: wow, mis hijos, ustedes sí tan grandes y hombre, yo me alegro por lo que Dios ha hecho con ustedes. Me decía esa vecina. Ella fue el canal, ¿verdad?, de bendición que Dios usó para llevarnos a esa institución de niños huérfanos llamado Nuestros Pequeños Hermanos. Galán, y resulta, cuando nosotros entramos a esa institución, iniciamos en una casa azul. Iniciamos en una casa azul de 2 plantas en San Pedro Macorís. Habían varios niños cuando eso estaba iniciando la institución. Y yo recuerdo, Galán, o sea, iniciando en San Pedro de Macorís, porque ya internacionalmente ellos tienen varias instituciones de estas. Yo recuerdo, Netalí, que cuando llego a esa institución nos comienzan a formar. Comenzamos a estudiar, comenzamos, ¿verdad?, a prepararnos en lo terrenalmente hablando. Pero escuela. Vamos a hacer un esto ahí. Cuando a ti te llevan a esa institución, ¿te llevaron junto con tus hermanos? Sí, no, fuimos todos, menos el grande, porque ya él pasaba la edad que la institución lo permitía. El grande no pudo entrar, porque tenía ya como 13 o 14 años, el más grande. Okay. Solo entramos los pequeños, los que tenían de 9 para abajo. Ok. Entramos. Entonces, ¿tus padres estaban vivos todavía? Solo mi papá. Mi papá estaba vivo. O sea, tu mamá falleció primero. Mi mamá falleció primero, sí, porque padeció de esa misma enfermedad y sí, porque mi padre le dio más rápido. Sí, mi papá la contagió y ella la depresión la mató porque ella no quería salir de la casa, nada de eso. Y ese sufrimiento, amado, wow, eso la mató, ¿verdad? Y Galán y yo en esa institución comenzaron a formarnos, ¿verdad que sí? Nos enseñaron principios, cómo comportarnos delante de una sociedad, todo. Todos los principios que te enseñan en una casa. Valores. Formaciones, valores. Y para ya entrar un poquito, para no ser perenne la conversación, Galán. Cuando yo tengo más o menos un promedio de 12 o 13 años, mi padre todavía estaba vivo, yo con esa edad.
Mi papá ya estaba un poquito malo de la enfermedad, ¿verdad que sí? Y yo quería salir de la institución. Yo comencé a vociferar que yo no quiero estar en esa institución, que me quería ir, y así por el estilo. Y ciertamente no querían, mi familia no quería, no querían. Ahora yo quería estar con mi papá todavía estaba en vida, estaba trabajando en el Central Romana. Calán, y yo recuerdo que cuando yo salgo de la institución, me recibe una tía mía que está en vida todavía, se llama Milagro, me recibe. Y yo recuerdo que cuando yo llego a la puerta de su casa, ella comienza a llorar, porque ella sabía que yo iba a tener un estilo de vida diferente a como me la estaban dando en esa institución. Escucha bien. Entonces, así hay gente que están cómodos, amado, y dañan su vida, dañan su estilo de vida, amado, por concupiscencia. Sí. Escucha bien. Ahora bien, Galán, cuando salgo de la institución, ¿verdad? Comienzo a vivir con mis padres. Siempre tuve el apoyo de mi papá, cambió mucho. Luego que yo salgo de la institución, mi papá cambió mucho con nosotros. Y en especial conmigo, ya que vivía con él, me daba todo lo que yo quería. Pero ya era muy tarde, ya él estaba agonizando acerca de la enfermedad. Lo vi que mi papá comenzó, perdió un ojo. El mismo SIDA comenzó a reventarlo por dentro. Wow. Perdió un ojo, se puso delgado, lo sacan del trabajo porque no podía laborar en esa condición, ya que vivía mandando muchas licencias médicas, ¿verdad? Y yo recuerdo, Galán, que cuando mi padre comenzó a agonizar, yo decía, wow, mi papá se ha cambiado. Yo quería estar con mi padre, porque en sí mi papá iba a dar un cambio significativo a su vida. Galán, y yo recuerdo que cuando mi padre fallece, ¿verdad? Cuando mi papá falleció, yo tenía como 13 años, para ese entonces. Y yo en San Pedro de Macorís, como todo joven, ¿verdad? Que no tiene un dominio, que no tiene alguien que le diga, que le traiga prohibición a su vida. Un consejo. Un consejo. No, consejos habían, pero es muy difícil si tú con un dominio de que tú no vivas una vida libertina. Y resulta que en un promedio de los 16, 17 años, 15, yo comencé a coger la calle. Me hice tatuaje, comencé a andar con jóvenes de banda, comencé a consumir droga. Escucha bien, comencé a consumir droga. Y yo recuerdo que esa soledad, ese vacío que había dentro de mi interior por falta de mi padre, escucha bien lo que estoy diciendo. Ese vacío, amado, cuando yo sentí ese vacío, yo, wow, yo tan joven, perdí mi padre, perdí mi madre, estoy solo en este mundo. Y yo recuerdo, Netalí, que la depresión comenzó a visitarme con apenas 16 años, ¿verdad? Wow. Escuchen esto. Y en la casita de madera que me dejó mi padre, y en San Pedro de Macorís, yo no salía de esa casa. Y comenzaba a consumir marihuana, a llorar dentro de esa habitación. Y la depresión me tomó de esa edad, Galán. Y la depresión estaba acabando con mi vida. La depresión golpeó tanto mi vida que me decía, quítate la vida. Tú no ves que tú estás solo en este mundo, que nadie te ama. Tú no ves que no hay nadie cerca de ti. Wow. Escuchen esto. ¿Qué tú haces vivo? Y todos estos pensamientos golpeaban, ¿verdad? Mi vida. Y yo no quería salir, Galán. Me daba lo mismo salir, a veces duraba y salía de noche. Oye, yo estaba tan mal, Galán, que yo me levantaba en el día, comía y yo no quería salir para afuera, Galán. Yo no quería ver la gente. Wow. Yo no quería ver los humanos. ¿Por qué? Porque yo me sentía al menos. Un joven armado que, como muchos dicen, que se hacen esta pregunta. Hay personas que le pasan cosas malas y se hacen esta pregunta. ¿Por qué a mí? ¿Dónde está Dios? Y yo me hacía esa pregunta como joven, sin conocer a Dios. Yo decía, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permitió eso? A mi mamá, una mujer tranquila, que todo el mundo la amaba. ¿Por qué esta trágica enfermedad viene y golpea a mi madre y me la quita a esa edad de 8 años? Wow. Y comencé, Galán, a juntarme con unos jóvenes, ¿verdad? De pandilla Latin King, una nación llamada Latin King, que todavía existen, ¿verdad? En toda parte del mundo. Muy mencionada. Muy mencionada. Comencé a juntarme con estos jóvenes, comencé
hacer billing, lo que la gente conoce como billing, robo. Comenzamos a violar puertas, lugares, ¿verdad? Yo recuerdo, Galán, que en uno de esos billing que yo hice, ¿verdad? Me iban a matar, Galán. ¿Te iban a matar? Me iban a matar. Yo recuerdo que un joven está muerto, lo mataron. Él siguió ese estilo de vida y lo encontraron y lo degollaron. Lo cortaron por ahí, amado. Degollado, amado, degollado. Hace más o menos como 4 años. ¿Y qué edad tenía más o menos? Él tenía como algunos 30. Yo era el más joven. Yo tenía joven. Yo tenía como 16 años cuando eso. Y yo recuerdo que cuando fuimos a aquella finca, cerca de los tancones, llegando a Guayacán, en un tanque blanco grandote que hay, son como 2 o 3. Sí. Y yo recuerdo, amado, que cuando nos metimos ahí, amado, en esa finca, ellos me dijeron a mí, quédate en la puerta. Si el hombre sale, tú le vas a pegar este peñón en la cabeza y mátalo. Dios mío. Dale para matarlo y déjalo ahí tirado. ¿Y cuántos eran ellos? Nosotros éramos como 5, amado, en ese building. Y ellos seguían, ellos degollando los chivos, y degollando puerco. ¿Pero con qué fines hacían eso? Para venderlo, amado. Para vender. Para venderlo y consumir droga, beber alcohol. Para ese entonces, ¿verdad? Y yo recuerdo, Galán, que cuando los muchachos iban degollado varios chivos iban degollado los muchachos. Y salió el dueño de la finca, amado, con una 12 en la mano. Cuando sobó, amado, me tiró de ahí, Netalí. ¿A quemarropa? A quemarropa, amado. Me iba a explotar ese hombre. Ay. Dios mío. Y yo salí corriendo y vocié el nombre de uno de los componentes que andaban conmigo, robando. Oye, tú sabes que en los billing hay una regla. Tú no puedes mencionar el nombre de uno de los compañeros. No. O sabes que lo van a salir a buscar con ese nombre. Oh, pero claro. Cuando yo mencioné el nombre del muchacho, amado. Grave error. Amado, nos desenfocamos de los chivos y comenzamos a pelear. Yo y un difunto amigo mío también, llamado Aníbal, está muerto, se mató en un accidente hace como 7 años. Ese joven, amado, él era una tercera de los King. Yo recuerdo cuando yo le dije al amigo mío, mira, tal y tal persona, no voy a mencionar los nombres por ética, ¿verdad? Porque están vivos, amén, y quedó una enemistad, no de parte mía, amén, no de parte mía, porque yo fui claro de luego que me convertí, sino de parte de ella. Y yo recuerdo cuando yo le dije a Daníbal Amado, me quitó un machete cara ancha que yo tenía blanco, cabo ancho, amado. Y yo y Daníbal le comenzamos a dar machetazos a ese tipo. Wow. Oye, comenzamos a darle machetazos, amado. Y él tenía un sacatripo y él se cuadró. ¿Pero planazo o machetazo? Machetazo, amado, y planazo, los dos juntos. Cortada. Cortado, amado. Dios mío. Yo muchachito, así como con 16 años, amado. Un diablo. Y yo recuerdo que el difunto Daníbal me decía a mí, dale, para que él vea que él no es de nada. Y yo le daba, pam, ve que tú no eres de nada. Le quitamos el machete, amado. Hallamos 2 caballos, nos los robamos. El tipo se llevó un caballo y le caímos atrás nosotros en un caballo. Y el tipo voceaba. Y cuando llegó al barrio, amado, él comenzó a regar y a vociferar lo que nosotros íbamos hecho en el billing. Ay. O sea, ahí, escuchen eso. En el barrio se dieron cuenta que yo estaba en malos pasos. Ciertamente los demás me engañaron con el dinero del billing, no me dieron ni un peso, ya que yo había violado un código de calle que no se debe violar, ¿verdad? Sí, esos son códigos. Son códigos, amado. Y nos vimos muy calientes. No te puedo decir que me fueron a buscar la policía, gracias a Dios, porque lo hicimos en un lugar que estaba muy despejado de San Pedro de Macorís. Pero después de ahí, manito, yo comencé a notar, yo dije, wow, yo necesito un cambio de vida, yo necesito un cambio de atmósfera, yo necesito ser diferente. Pero como todo hombre, ¿verdad?, que se dispone, no puede cambiar por su propia fuerza. Porque sin la fuerza de Dios no hay cambio. Yo quería cambiar con mi propio estilo, con mi propia fuerza, y yo no podía, amado. Wow. Tenía que comenzar, me até más a la droga. Ahora estoy que no solamente me conformo con la marihuana, comienzo a probar la cocaína. Escucha bien. Dios mío. Luego comienzo y caigo en el cigarro. Un cigarro apaga otro. No duraba media hora sin prender un cigarro. Wow. Escucha bien.
Hay personas, ¿sabes? Que hay personas que me escuchan, aún de mi misma familia me escuchan y dicen, ¿cuándo fue eso? Porque hay familia mía que No lo creen. no lo creen, amado. Escucha bien, no lo creen. ¿Tú sabes por qué? Wow. Porque yo salí, amado, y yo vivía una doble vida. Incluso yo tengo un tatuaje, que hay familia mía que ni saben que yo tengo tatuaje. Y ese tatuaje me lo hice yo a los 13 años. ¿En qué parte está? ¿En el pecho? Aquí, por ahí, por los brazos. Por ahí. Entonces, amado, hay mucha gente que cree, ¿verdad? Que nosotros los hombres de Dios, que hemos conocido a Dios, venimos de un convento, como dicen, o que nacimos religiosos. Y nosotros venimos arrastrando ciertos patrones de conducta del mundo. Sí, claro. Escucha bien. Netalí, yo recuerdo que cuando yo comencé a ver, a dar esos cambios significativos en mi vida, yo mismo me daba por perdido. Yo, wow, Por si perdido. yo sigo en San Pedro, me van a matar. Wow. De la vida que tú llevabas. De la vida que yo llevaba. Incluso uno de los últimos billing que yo participé, que dije, bueno, esto no es para mí, fue en el puente Iguamo de San Pedro de Macorís, Wow. donde iba pasando un señor con un dinero en la mano, Netalí. Y yo, un amigo mío, que no menciono su nombre, ¿verdad? Por ética, nos le tiramos arriba al señor, forcejeándolo en el puente. Dame todo. Y tirándole, amado. Puñalá. Con un cuchillito, tirándole, amado. Y nos vio, amado, un grupo de motoconchos. Ay, ay, Amado, ay. pero un grupo de motoconchos. Y yo, el amigo mío, íbamos de camino. El que es de San Pedro sabe que hay un punto de droga abajo del puente Iguamo. Oh, Y nosotros íbamos caminando a comprar marihuana y el amigo mío. Cuando le tiramos al señor para atracarlo, amado, cuando esa multitud de motoconchos nos vio, Netalí, nos cayó atrás, para lincharlo. amado, para desbaratar. Y el amigo mío nos tiramos, gracias a Dios que estábamos cerca del puente, bajando casi. Salimos y todo el mundo nos cayó. Una gran multitud, aparte de los motoconchos, nos cayó atrás. Nosotros nos tuvimos que tirar para el río y el amigo mío. Ahí nos olvidamos de marihuana, nos olvidamos de todo, amado. Y corriendo. ¡Mira allí, vamos a matarlo! Y nosotros nadando. Amado, mírame. Oye, el diablo es malo, amado. Y yo no le he hecho la culpa al diablo solamente. Porque eso es un error de nosotros. No, claro. Que nos entregamos, manito, a los placeres de este mundo y luego queremos echar solamente la culpa al diablo. No, así es. Y no es así. Netalí, mira, y cuando nos vamos, yo recuerdo que nos subimos en un motor y el amigo mío. Y él me dice, Roberto, ya no vamos a comprar ninguna hierba. Oye, se nos fue la nota, como dicen por ahí, amado. Se nos fue la nota, nosotros no estábamos en droga, amado. Nosotros lo que queríamos, amado, es llegar al barrio, quitarnos esa ropa mojada. Cogimos un motoconcho, amado. Eso era machete, amado, pistola en esa nación. Y Cri me decía, Roberto, si tú quieres ser parte de nosotros, aquí solamente nosotros lo que pedimos es lealtad. La lealtad era vivir y tú practicar los mandamientos de ellos, porque ellos tienen mandamientos. ¿Mandamientos? Sí. ¿Cómo va a ser? Claro, ellos tienen mandamientos, las reglas. Ellos tienen sus reglas ahí, amado, que si tú la violas, tabla, castigo, hay castigo para ti ahí. Escuchen. Ahí te dan castigo ahí. Entonces, yo le decía a Cris, wow, Cris, que yo quiero ser parte de ustedes. Incluso la mayoría de ellos, amado, de estos jóvenes que yo estoy hablando, muchos están muertos. Discúlpame que te interrumpa, pero me suena esa regla. ¿Tú sabes por qué? Porque yo creo que esa regla debería de implantarse en la iglesia. Eso es así. Por muchos charlatanes. Amén. Y uno se tiene que incluir a veces. Sí, no es que es así. Sí, uno se tiene que incluir. Y yo en sí, amado, porque yo lo que estoy buscando protección. Y tratar de encajar. Encajar porque yo sentí ese menosprecio en el sentido de decir de que yo veía a estos jóvenes, amados, con su familia, muchos de ellos vivían bien económicamente, un diciembre, su ropa ahí a cuarta, como dicen por ahí, ¿verdad? Y yo te digo que cuando salgo de la institución, donde lo tenía todo, amado, las tres papas, comodidades, ¿verdad?
yo comencé, amado, a navegar en este estilo de vida. Demasiado Es fuerte. amado, fuerte. Ok, pero vamos a llegar a algo especial, a un punto donde muchas personas quieren entender. Ya tú diste el punto donde tú, por tu propia concupiscencia, saliste de la institución Amén. y comenzaste a navegar en lo que es en el mundo del alcohol, de la droga, etcétera, etcétera. Pero ya cuando hablamos de un nuevo Roberto en Cristo Jesús, Amén. ¿cómo se dio esa parte donde Cristo te conoció a ti y tú conociste a Cristo? Es un poquito, me trae un poquito de nostalgia tu pregunta, ¿sabes? Porque la tía que te dije que me cría Milagro, ella tiene un hijo aquí en Higüey que tiene un taller de soldadura y herrería. Y ella ya, por ver que yo no quiero estudiar, no quiero hacer nada de esto, ya le dice a Junior, llévatelo para Higüey, para que él trabaje allá contigo y trate de comenzar a trabajar contigo y haga su vida, tú me entiendes, por allá. Pero ya yo tengo uno, ya yo estoy atado en San Pedro. Pero muchachito, estoy hablando de 17 años. Y haciendo mi cosa y nadie sabe, haciendo mi cosa y callado, amado, sin hablar, sin divulgar. Estoy hablando con chagones, yo sé lo que andar con un chagón, andar con pistola, amado. Tener mi machete, tener a la gente, amado, y yo no bajaba a pleito, no tenía miedo. Pero cuando llego aquí a Higüey, ¿verdad? A esta provincia, que comencé, manito, a trabajar con mi primo, ¿verdad? Ahí fue que me até más, manito. Dios mío, aquí en Higüey. Aquí en Higüey, amado. Pues sabes que Higüey, para nadie es un secreto que todo es lunes a lunes, como dicen por ahí. Ay, ay, ay. Aquí no hay pausa. Calentón, calentón. Calentón, manito. Comencé. Después que conocí esta provincia, ahí sí fue verdad que me até más, manito. Porque eso era de discoteca en discoteca, de bar en bar. Ay, ay. Tanto así que me decían por la talvia, por la calle. O yo quería estar todos los días bebiendo. En la calle. En la calle metido. Entonces, amado, había un joven llamado David, él es cristiano. Y él tenía un colmado, manito, y me veía predicando. Joven, Cristo te ama, Él quiere libertar tu vida. Él quiere transformar tu estilo de vida. Él quiere usarte con grandes propósitos. Y yo ya... Wow. Pero como yo estaba muy atado, Netalí, cuando te hablo atado, escucha bien. Ya yo me mudé en una habitación aquí, luego de que vengo aquí, güey, estoy viviendo solo. Comienzo a consumir más drogas. Oye, comienzo a consumir más drogas, más alcohol. Y yo recuerdo que el joven, en su colmado, yo le tomaba fiado a él. Como dicen los tigres por ahí, yo le metía siempre cuento y cotorra. Fíjame esto, fíjame esto. Y el joven me fiaba, pero él aprovechaba esa oportunidad y siempre me predicaba a Cristo. Y yo recuerdo, Galán, que él me dijo a mí en una ocasión, joven, vamos para la iglesia hoy. Mañana, perdón, vamos para la iglesia mañana. Yo le dije, sí, vamos a ir, varón, está bien. Pues yo lo que quería que me tomara, me fiara para yo irme de ahí. Pero al otro día él me recuerda, varón, recuerda que mañana vamos para la iglesia. Y yo, wow, yo estoy preso ahora. ¿Y cómo yo le digo a este hombre que yo no quiero ir para ahí, que sí o qué? Porque yo no, a pesar de no conocer nada del evangelio, yo tuve principio católico en la institución, a ser meramente católica. Yo conocí un poquito, no de que a profundidad del catolicismo. Pero yo en sí no creía en religiones. Para mí más, el evangelio era una religión más del montón. Y cuando yo voy con el joven Galán a la iglesia, había un predicador que se congregaba con Carlos Paca, llamado Alberto Vázquez. Cuando yo llegué a esa iglesia, amado, por ahí esa iglesia está por la Candela, no está ahí ya. Cuando yo llegué allá, Netalí, ya yo encontré el joven predicando, porque ya un poquito tarde. Y ese joven, amado, predicando bajo fuego. El mismo amigo tuyo.
¿El del colmado? No, él no estaba predicando, sino a Alberto Vázquez. Ok. Él se conectaba con Carlos Paca, por ahí, por el tal Jumbo, por Sajul. Amado, yo recuerdo que el joven Dios comenzó a revelarle la vida mía completa a ese joven. Wow. Y yo decía, wow, terrible. ¿Quién le dijo eso? Yo comencé a preguntarme. Y eso me trajo como mucho interés. Y yo así así asustado, yo le dije, sí, yo quiero a Dios. Me convertí, Galán. Y cuando me convertí, yo dije, y es verdad que tú vas a ser cristiano. Dentro de mí. No, el mismo diablo también. Sí, el mismo diablo. Oye, pero Dios quería formar, Dios quería que yo lo conociera. Y Dios permitió situaciones en mi vida para que yo lo conociera. Porque yo le dije a Dios, ya que me vi desempleado en esta provincia, sin conocer a nadie, yo le dije a Dios, si no consigo un empleo, me voy para San Pedro nuevamente. Y tú sabes que adiós evangelio, adiós todo el mundo, pues yo me voy para mi pueblo. Estoy hablando en el 2014 por ahí. Cuando le di el paso a Dios, amado, yo tengo un pastor llamado Manuel Acosta, que es el que me educa en cuanto a lo eclesiástico. Y él me dice, joven, si tú le das un mes a Dios, yo te voy a mostrar a ti, tú vas a ver quién es Dios. Escucha. Y yo me quedé con esa palabra ahí, me quedé con esa palabra. Que le dieron un mes a Dios. Y yo recuerdo, Galán, que en medio del mes yo comencé a sentir algo dentro de mi interior. Algo especial. Yo comencé a sentir, amado, río de agua viva. Yo comencé a sentir el Espíritu de Dios moviéndose dentro de mi interior. Te estoy hablando en medio de un mes, amado. ¿Pero qué tú estabas haciendo para provocarlo? Orando. Yo no sabía orar, yo nomás le decía a Dios, la palabra que yo le decía a Dios, esta era mi oración todos los días. Cámbiame, transfórmame. Ayúdame a ser diferente. Esa era mi palabra. Esa era mi plegaria, mi oración ante Dios. Solo cámbiame. Solo cámbiame. Quiero ser diferente. Edúcame, transfórmame. Y en medio, amado, para no ser muy perenne, ¿verdad? Que le decía esto a Dios. Yo comencé a sentir eso, pues yo no sabía lo que era. Para mí, eran demonios que se me estaban moviendo por dentro. Escucha bien. Wow. Y yo tomé a mi pastor, yo le dije, pastor, creo que estoy endemoniado. Se me está moviendo algo dentro de mi interior que yo creo que no es de Dios. Mi pastor se echó a reír. Estoy hablando antes del mes. Recuerda que él me dijo a mí que él me daba un mes. Sí. El pastor se echó a reír, Galán, y me dijo, sigue orando, jovencito. Y me decían varoncito en la iglesia, ya que me convertí de 18 años. Me decía el pastor, sigue orando, jovencito. Sigue orando, varoncito, que Dios lo va a hacer contigo. Galán. Y no iba ni un mes. No iba ni un mes, amado. Pero yo me quedé todavía con la duda de qué era eso que se me estaba moviendo. Y cada vez más era más intenso, más fuerte dentro de mi interior. Dios mío. Y yo recuerdo, Galán, que como a los 3 meses, yo comencé a decirle a Dios, si lo que yo estoy sintiendo es de parte tuya, yo quiero que eso venga más fuerte sobre mí. Cuando yo le dije eso a Dios, con 3 meses de ser cristiano, amado, Dios vino más fuerte sobre mí. Yo en la iglesia postrado de rodillas, amado. Y Dios me abrió los ojos espirituales por primera vez. Eso fue en el 2014, en septiembre por ahí, en septiembre, octubre. Cuando Dios me abrió los ojos espirituales, amado, yo comencé a ver visiones extraordinarias de Dios. Y yo decía, wow, verdaderamente el evangelio es real. Y ahí, Netalí, comencé a orar más, comencé a buscar más a Dios con más frecuencia, con más devoción, con más entrega a Dios. Y resulta que Dios me llena de su presencia. Dios me enseña a sentirlo, a conocerlo. Pero ahora bien, habían patrones, habían actitudes que estaban en mí, que yo no las quería ver en mi vida. Wow. Antes de un año yo le dije a Dios, yo no te pido gloria, no te pido poder, no te pido visiones,
ya que eso era normal para mí. Ver visiones, eso era común. Yo sentir en el espíritu, para mí eso era común. Escuchar la voz de Dios, para mí eso era muy común. Escucha bien. Yo le decía a Dios, yo lo que quiero es ser íntegro, quiero ser santo. Y yo recuerdo, amado, que los hermanos de la congregación me iban regalado una mitad de una Biblia, ya que yo no era muy pudiente económicamente hablando, ¿verdad? Me iban regalado una mitad de una Biblia. Y yo recuerdo cuando yo estoy en la congregación, ya que vivía allá mismo, yo vivía en la iglesia de Talí. Yo me olvidé de todo, amado. Yo me fui a vivir para la iglesia con los hermanos, buscando a Dios ahí. Yo recuerdo que en esa ocasión, cuando estoy en la habitación de la iglesia, que me pongo de pie, Galán, para entrar para la congregación a leer la Biblia. Cuando me puse de pie, por primera vez yo escuché la voz de Dios audible. Escuché la voz de Dios que me dijo, Roberto. Una voz hermosa, amado. Wow. Una voz, amado, mírame, inconfundible. Una voz suave, hermosa. Oye, la voz más hermosa que yo he podido escuchar a la altura de estos 30 años que yo tengo de vida en la tierra, amado. Mírame, ha sido esa voz. Wow. Cuando esa voz dijo Roberto, dije, wow, pero ¿y cómo un ser humano puede tener la voz así? Oye, yo decía, Tan dulce. amado, una voz dulce, hermosa. Ahora bien, Galán, cada vez que esa voz pronunciaba mi nombre, producía como eco, se escuchaba como de lejos. Y yo comencé a buscar así, parado con la mitad de la Biblia en la mano. Yo comencé a buscar y volví a llamarme por segunda vez. ¿En qué lugar tú estabas cuando eso? En la habitación de la congregación, en la Candela. Eso fue en la iglesia. Había una habitación subterránea, habían 2 habitaciones subterráneas y una arriba. Yo vivía en la que estaba arriba. Y yo recuerdo que cuando yo estaba ahí, yo escuché la voz de nuevo de Dios. La voz de Dios nuevamente, que me llamó Roberto. Y yo comencé a buscar nuevamente la voz. Comencé a buscar la voz. Y yo recuerdo, manito, que la tercera vez que Dios me habló, que me dijo Roberto, y yo dije, mío, pero ¿y qué es lo que está pasando aquí? Amado, yo me quedé paralizado así, yo no pude hablar ni nada. Yo no pude responderle a Dios ni nada. Yo me quedé paralizado. Wow. Y lo más extraordinario, Galán, que esa noche, el Dios del cielo me habló y me dijo, ¿por qué eran las batallas? ¿Por qué eran las dificultades? ¿Por qué era la problemática? Porque es que Dios tenía un plan conmigo de salvación. Y que Dios me iba a usar como canal de bendición a otro. Entonces, tenemos mucha gente, Galán, que son Roberto en este tiempo. Que aunque ellos han tenido ciertas pérdidas familiares, que yo he tenido muchas, muchísimas, que ellos se menosprecian y dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué se murió mi mamá? ¿Por qué partió mi papá? ¿Dónde está Dios? Dios está ahí. ¿Qué dice la Biblia? Hablando de Dios. Que aunque padre y madre te dejaren, con todo eso Jehová te va a recoger. Y Dios ha sido el padre que yo nunca soñé. Wow, tremendo. Incluso yo recuerdo que cuando yo comencé a conocer a Dios, Shoham, Dense, Shohayaya. Yo le dije a Dios, yo quiero que tú seas mi papá. Shoham. Yo creo que tú seas mi madre. Dios, yo quiero que tú seas ese papá que yo nunca tuve. Yo quiero que tú seas esa mamá que me faltó a los 7 años. Escucha bien. Por eso Dios me marcó con este ministerio. Ministerio consolado por el Espíritu Santo. Porque yo he sabido, Galán, a pesar de tantas pérdidas familiares, de que Dios consuela de verdad. Entonces, estamos hablando de un público, Galán, ¿verdad? Que a pesar de tantos problemas que han pasado a su vida, Dios ha sido tu padre, Dios ha sido tu madre. Amén. Dios nunca te ha dejado. Mírame, eso no hay excusa, por eso mírame. Yo soy de los hombres, amado, de Dios, que digo. Porque hay personas que le han pasado menos que a mí. Y se ha hecho esta pregunta, ¿dónde está Dios? Fíjate la tragedia que pasó en el Yesé.
mucha esa gente se preguntaron de que dónde está Dios. ¿Y qué estaban haciendo esa gente que estaban ahí? No era predicando, no era alabando a Dios. Entonces, amado, el Dios de los cielos, yo tuve que confrontar, incluso yo confronté a un evangelista, amigo mío, que él me decía, yo no creo que Dios permita que un hombre de Dios parta de esta tierra con un accidente tan atroz así. Yo le dije, no, amado, no es así. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, verso 2, que un mismo suceso acontece a todos, tanto al santo como al injusto. Un mismo suceso, Galán. Es que no importa lo que te va, la garantía de nosotros como cristianos es la salvación. Yo estoy seguro, Galán. Mira, hoy mismo murió un evangelista bien reconocido en un accidente, feo, amado. Un carro lo batió en un motor saliendo de predicar. Wow. Saliendo de predicar. Saliendo de predicar, amado. ¿Y qué yo voy a decir? ¿No estaba en pecado? En ninguna manera, amado. Si Dios lo quiso así, así lo quiso Dios. Jehová dio y Jehová quitó, amado. Ese era su final ya. Sí, William Encarnación, él anda por ahí, amado, las redes, la foto de ese joven. Y yo lo veía, era un joven, amado, muy humilde, que predicaba el evangelio de Jesucristo. Entonces, no hay una forma específica de cómo nosotros, el cristiano tiene que morir cómodamente, no, un infarto, tranquilito. No, amado, la muerte dura sea como sea. Así es una etapa que ninguno queremos, incluso aún muriendo con Cristo, la gente no quiere que tú te vayas. La gente no quiere, manito. Entonces, queremos decirle, amén, a cada vida que pudo escuchar este testimonio, amado, que Dios no te ha dejado y Él no te va a dejar. Aunque padre y madre te dejaren, con todo eso Jehová te va a recoger. ¿Tú sabes por qué digo eso, Galán? Porque tenemos muchas personas haciéndose esa pregunta. Pero un sinnúmero de gente, a un cristiano, Galán, en la iglesia, Sí, que ¿dónde está Dios? así es. Porque no han tenido para hacer una comida o una cena. ¿Dónde está Dios? ¿Qué proceso? ¿Qué batalla? Hay personas que hemos sido más heridos que otros, amado. Mire, gracias a Dios, amado, que yo pude conocer a Dios, ¿verdad? Y no me arrepiento. No me arrepiento en el sentido de decir, de salir de aquella institución. Porque ciertamente iba a ser, ya podría haberle hecho académico, como lo son mis hermanos. Son profesionales por vía de esa institución. Pero yo no me arrepiento, porque yo conocí, amado, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tú eres el único cristiano de ellos. El único cristiano. Bueno, mi hermana hace como 6 años la ganamos para Cristo. Ya está, es cristiana también, mi hermano. Es doctora, ya está en San Pedro de Macorís también. Ella conoció al Señor por vía mía, aquí en Higüey. Fuimos a una actividad. Dios la llamó, cayó, amado, y desde ese día, amado, ha sido cristiana. Y conoce al Señor. Excelente. Entonces, amado. Para culminar, hermano Roberto, vamos a hacerte una pregunta para culminar y que tú le envíes un tremendo mensaje a los jóvenes. ¿Qué te ha impactado tanto de Dios? Algo breve para culminar. Son tantas cosas, amado. La experiencia con los ángeles, la experiencia que tuve con Dios, con un ángel que se me apareció en la iglesia mientras vivía en la iglesia. Incluso hay mucha gente que no cree esto. Pero yo creo que, yo siempre he dicho esto, Galán, que una de las cosas que me ha mantenido de pie, a pesar de tantos problemas y tantas dificultades, ha sido las experiencias con Dios. Tanto escuchar su voz, los ángeles, amado, escuchar la voz de Dios. Todo eso, amado, ha impactado mi vida. Pero lo que más me impactó, amado, en mi trayectoria en el evangelio ha sido escuchar la voz de Dios, amado. Amado, eso es algo terrible. Escuchar la voz de Dios. Wow. Mira, amado, incluso hay mucha gente que no cree eso, que Dios habla. Y así como usted está escuchando nuestra voz, así Dios habla. Así audible, Dios habla así, amado. Un mensaje especial para los jóvenes. Amén. Ahora. Bueno, un mensaje especial para los jóvenes. Mire, joven,
Llévese de los consejos de su padre y de su madre. Ámelo mientras lo más que usted pueda. Y lo más esencial, acérquese a la iglesia. Amén. Que se acerquen a la iglesia, Netalí, porque no podemos cambiar con nuestra propia fuerza. El único que cambia los corazones se llama Dios. Amén. Acérquese al Evangelio Santo de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Amén.